Al día de hoy se va a hacer un modelo de un sistema de generación de energía eléctrica por el software CyclePad y hacer un contraste con los cálculos analíticos además y comprobar si los resultados varían en manera significativa, ¿no? Entonces el ejercicio de aplicación nos dice que hay que considerar una central eléctrica de vapor que opera con un ciclo Rankine ideal con recalentamiento. El vapor entra a la turbina de alta presión a 15 megapascales y a 600 grados centígrados y se condensa a una presión de 10 kilopascales. Si el contenido de humedad del vapor a la salida de la turbina de baja presión no excede el 10.4%, determine a. La presión a la que el vapor se debe recalentar y b. La eficiencia térmica del ciclo. Suponga que el vapor se recalienta hasta la temperatura de la entrada de la turbina de alta presión. Esto quiere decir que la temperatura 3 y la temperatura 5 van a ser prácticamente iguales. Para la solución, principalmente debemos tener en cuenta los datos que nos da el ejercicio. Nos dice una unidad relativa en el punto 6 igual a 10.4%. Si restamos ese valor de 1, podemos conseguir la calidad de la mezcla en el punto 6. Entonces procedemos a calcular la entropía y la entalpía para el punto 6. Posteriormente, como habíamos determinado que la temperatura 5 era la misma que se encontraba en la temperatura 3 y que la entropía, tanto para 6 y 5 son iguales, entrando a tablas directamente podemos determinar la presión en el punto 5, que sería igual a 4 megapascales, y la entalpía en ese punto también. Entonces, el vapor debe recalentarse a una presión de 4 megapascales para evitar un contenido de humedad superior a 10.4%. Ya, para el punto B, para determinar la eficiencia del sistema, procedemos a calcular las propiedades de cada estado, ¿no? En cada punto. Por ejemplo, el punto 1 estimamos que es un líquido subenfriado, pero lo asemejamos a un estado saturado, ¿no? En el punto HF, con lo cual determinamos la entalpía para el punto 1, igualándole a este valor, y el volumen específico también a esta misma presión para un líquido saturado a 10 kilopascales. Ya, posteriormente, después vamos a determinar para el estado 2, también que trabaja 15 megapascales, como se indica aquí. Determinamos la entalpía aplicando la ecuación en función del volumen específico del punto 1 y la diferencia de presiones 15 y 20. Y tenemos la entalpía de 206.95 kJ sobre kilogramo. Para el estado 3 tenemos el valor de la presión y la temperatura, y con eso, para un líquido sobrecalentado, un vapor sobrecalentado, podremos determinar fácilmente las entalpía y la entropía. En el estado 4 tenemos el valor de la presión que habíamos calculado anteriormente en el punto A, y que la entropía es la misma que en el punto 3. Con esos datos es más que suficiente para calcular las propiedades de este punto, ¿no? Determinamos la entalpía y la temperatura a la que se encuentra. Finalmente, para el cálculo de eficiencia necesitamos las entalpías calculadas anteriormente y determinamos que tiene un valor de 3896.1 y el calor de salida de un valor de 2143.33. Para el cálculo de la eficiencia tenemos la ecuación establecida en este punto, relacionando los calores de entrada y salida con un valor de 45%. Entonces vamos a incluir todos los elementos que conforman este sistema, ¿no? Inicialmente vamos a poner una bomba. Vamos a incluir también el calentador, la turbina de alta presión, el calentador de recalentamiento, la turbina de baja presión y el condensador.
procedemos a unir cada punto, ¿no? Procedemos a establecer la nomenclatura tal y como tenemos en el ejercicio. Entonces, para este punto tenemos el valor, es el punto 1. En este S2 sería el punto 2, el punto 3, el punto 4. Está bien, le dejamos solamente 4, 5 y 6. 6 aquí. Pasamos a analizar el sistema. Tenemos las identificaciones: el condensador, la bomba, el calentador 1, la turbina 1, el calentador 2 y la turbina 2. Entonces pasamos a analizar el sistema, ¿no? Trabaja diabaticamente. En el siguiente punto es el calentador. También hacemos la que trabaja, en este caso, isobáricamente. Y eso es todo por este punto. En el siguiente, que es la turbina, decimos que trabaja isentrópicamente y que también es adiabático. Ahora procedemos al punto 4, que sería el segundo calentador, que trabajaría isobáricamente y nada más. En la turbina 2 decimos que también trabaja de manera isentrópica y que además es adiabático. Finalmente, en el punto del condensador decimos que trabaja de manera isobárica y procedemos a establecer, según lo que nos dice el ejercicio, las condiciones, ¿no?, que debemos tener en cuenta para este ejercicio, ¿no? Entonces nos dice que debemos tener una que dice en la entrada de la turbina de alta presión tenemos un valor de 15 megapascales. Entonces, a la entrada de la turbina, en el punto 3, tenemos un valor de 15 megapascales, lo que se traduciría en este caso a un valor de presión de 15.000. Se puede establecer inicialmente los elementos con los cuales vamos a trabajar en este ciclo, ¿no? Para este caso es agua y tenemos que está en fase gaseosa. La temperatura también la conocemos, nos da el ejercicio, dice 600 grados centígrados, si no me equivoco, 600, y tendríamos definido ya, para asumir un valor de flujo máximo, podemos ponerle 1. No estamos trabajando, el ejercicio no dice, pero puede ser necesario para que no dé conflictos en el cálculo, ¿no? Tenemos establecido en esta parte. ¿Ya qué más nos dice el ejercicio? Que aparte de eso, la presión del condensador es 10 kilopascales. Entonces, en la entrada, podemos decir el punto 6. Estamos trabajando con ¿qué? Agua. En la fase saturada, la calidad nos pide, ya lo habíamos calculado, y tenemos aquí, es este valor, 0.896. Entonces ingresamos como 0.896. Listo. Nos dice que tenemos una presión de 10 kilopascales y le damos al OK y tenemos todas las propiedades calculadas en este punto. Nos falta establecer en el punto 1 que se encuentra al borde, o sea que tiene una calidad 0, pero es saturado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Saturado y tiene una calidad de 0.
y nos calcula todo el resto, ¿no? Entonces, el punto 5, además, debemos también, vamos en orden, el segundo punto, tenemos todo calculado, revisamos, según las condiciones que hemos ingresado, acá también tenemos todo ya. En punto 4 no tenemos algunas cosas, podemos establecer que estamos trabajando en este punto con gas igual, y en este punto nada más. Y en el punto de acá, según el ejercicio, decimos que la fase de ese también es gas. En 5 es gas. La temperatura la conocemos, es 600, igual a la temperatura 3. Y ya me calcularía todo. Prácticamente podría decir que está resuelto el ejercicio. En todos los puntos se habría determinado los valores. Y vamos a proceder a ver si los valores calculados corresponden a... Vamos a ver el punto 6. Y tenemos aquí los valores. Entropía de 7.37, cálculo analítico 7.368, aproximadamente igual. La entalpía 2335 y 2335 también el cálculo analítico. Para el punto 6 las propiedades corresponden, ¿no? Entonces ahora en el punto 5 vamos a ver cómo están las... Tenemos en el estado 5, la entropía es igual, 737, lo mismo que tenemos acá. Entonces, la entalpía podemos decir 300 en este caso, en el cálculo analítico 3674.9 y 3634 en CyclePath. Corresponde valores muy precisos, ¿no? El siguiente punto vamos a analizar ahora la entrada de la bomba, que es el punto 1. Vamos a ver si corresponde a los cálculos que hemos estado realizando. Y ahora las estimaciones que dijimos que están al borde y igualamos al HF a 10 kilopascales. Tenemos la entalpía en cálculo analítico 191.81 y en CyclePath 191.8. El volumen específico para este punto 0.001 metro cúbico sobre kilogramo. CyclePath nos dice que prácticamente es el valor igual, ¿no? El cambio es inapreciable. Ya nos da además la temperatura la temperatura de saturación para este punto. Vamos con el punto 2. El punto 2 tenemos también determinado las propiedades y nos dice que aquí nos interesaba principalmente la entalpía, ¿no? El punto 2, 206.95, el CyclePath 207. Prácticamente igual. Vamos con el punto 3. Sus propiedades. Nos dice que tenemos una temperatura, bueno, esos son los valores que ingresamos, y la entalpía 3582 en CyclePath y el cálculo analítico 3583.1, bastante aproximado. La entropía, sí, perdón, 6.68 y 6.67 el cálculo analítico. El último punto, el 4, vamos a ver las propiedades que tiene. Además aquí está calculado la presión que pedía el ejercicio, ¿no? Tenemos 4 megapascales, ¿no? ¿Saben? 4000 kilopascales correspondería al valor. Y la entalpía 3153 en CyclePath y 3155 el cálculo analítico. La temperatura en la que está en CyclePath 374.8, el cálculo analítico 375.5, bastante aproximado. También lo último que nos faltaría es determinar los calores y también la eficiencia del ciclo, ¿no? Lo vamos a hacer como un motor térmico. Y tenemos aquí ya las eficiencias. Vamos a ver, podemos acercar un poquito más para determinar. Ver, aquí está la eficiencia. El cálculo analítico es 45%, en CyclePath 44.9. Exactamente igual. No hay mucha variación. Ahora los calores de entrada se ve en la parte de abajo. En CyclePath nos indica 3896 kilovatios. Por efecto de el flujo máximo que pusimos de 1, nos calcula en kilovatios, ¿no?
pero si multiplicáramos aquí también por 1 tendríamos el mismo valor. Entonces 3896.1 kilojoules sobre kilogramo, exactamente igual. Y el calor de salida 2143 en CyclePad y el cálculo analítico 2143.3. Entonces procedemos a concluir que el programa es prácticamente más viable debido a la facilidad de cálculo que nos da y la interfaz amigable con el usuario. Completamente recomendado para cálculos de sistemas complejos termodinámicamente, y que podremos determinar las propiedades mucho más fácil que un cálculo manual, ¿no? Eso es todo por esta parte de este pequeño tutorial del uso, y hasta una próxima oportunidad.